casa y los hermanos aquí presentes. Salmo 96, versículo 7. Y vamos a leer, hermanos, todos juntos este verso 7. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Nuevamente repitámoslo. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Amén. Vamos a dar gracias. Señor, damos gracias en esta hora por su palabra, su presencia. Pedimos, Señor, que sea instruyendo, hablando a nuestras vidas, obrando en nuestros corazones, ayudándonos, Señor, a ser obedientes a su palabra. De igual manera, compartirla, Señor, dando buen testimonio y compartiendo su palabra con aquellos que la necesitan. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Podemos dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Quiero continuar con el tema para no dejarlo a la mitad, hermanos, de el tiempo que estamos viviendo. Son temas apropiados para todas las épocas, cómo estamos viviendo el mundo, el tiempo, la época que se está viviendo hoy en día. Y es muy importante nosotros tenerlo claro para que podamos seguir adelante en el camino precioso del Señor, siempre con la intención de agradar al Señor. No olvidemos eso, hermanos, que estamos para agradar a Dios. Amén. Y por ende podemos de pronto ya agradar también a las personas, a algunos, a otros no. Pero lo principal es preocupémonos por agradar al Señor nuestro Dios. Amén. Antes de entrar en la enseñanza, hermanos, entendiendo las épocas que estamos viviendo, o la época siempre de diciembre y finales de año, muchos, algunos hermanos de pronto entran en nostalgia, les entra la nostalgia y el extrañar a los familiares de sangre. Pero yo le animo que si por una u otra razón pues no se pudo reunir con sus familiares de sangre, está el Señor y está la iglesia del Señor. Amén. Que gracias a Dios tenemos a los hermanos en Cristo, que de ninguna manera pues vamos a reemplazar a la familia de sangre, pero estamos, hermanos, en el mismo sentir. Así es que yo le animo que en medio de su nostalgia o de pronto a veces desánimo, frustración, yo le animo a que se aferre al Señor, pues el Señor es quien le va a ayudar en estos momentos difíciles. Amén. Y más cuando uno ha vivido prácticamente todo este año con todas estas circunstancias, pero tenemos al Señor nuestro Dios. Amén. Y teniendo al Señor, lo tenemos todo. Amén. Y separados de Él, nada podemos hacer. Así es que somos privilegiados. No se sienta mal, hermano. A veces el diablo le quiere meter a uno la idea de que pobrecito de ti, mira cómo estás, mira, y tu familia y esto. No, no, no. Somos privilegiados en Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios porque podemos estar, hermanos, en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Podemos decir amén? Amén. Bueno, vamos a continuar entonces viviendo en un mundo distorsionado y repasando un poquito esas áreas, hermanos, donde, o esos sistemas donde el diablo lamentablemente ha distorsionado y ha tratado de cambiar el verdadero sentido de la palabra del Señor. No olvidemos, hermanos, que Satanás conoce la palabra de Dios y también sabe cómo distorsionarla, cambiarle el sentido real que Dios le ha dado. Hablamos entonces de la intención de Satanás, de cómo quiere destruir la identidad en los seres humanos, y hablamos también de la importancia de la familia y la distorsión que hoy hay en matrimonios y hay en hogares. Y a través de la enseñanza de la palabra de Dios, cada uno de nosotros vamos a poder encontrar el lugar que Dios quiere que encontremos en la vida, hermanos, en la sociedad. Y cuando nosotros podamos entender cuáles son nuestras responsabilidades, pero cuáles son los muchos privilegios que tenemos, eso nos va a ayudar. Amén. Nos va a ayudar en el matrimonio, nos va a ayudar la relación de los esposos,
la relación de los padres con los hijos con los padres. Y después vamos a hablar también de lo que es la iglesia, porque lamentablemente, hermanos, la iglesia o religiones también con el paso del tiempo han estado distorsionando la verdadera palabra de Dios. Y hoy vivimos tristemente, hermano, iglesias mundanas, altares paganos, quienes se dicen ser cristianos, quienes se dicen ser pastores y predicadores. Y lamentablemente han distorsionado el verdadero sentido de lo que es la iglesia. Hablábamos también de que aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Y estamos viviendo esos tiempos. Por eso que Dios nos ayude para que podamos, hermanos, encontrar ese lugar. ¿Cuál es mi posición? Amén. Primeramente, ¿cuál es mi posición delante de Dios? ¿Cuál es mi posición como individuo? ¿Cuál es mi posición en mi familia, en mi matrimonio? ¿Cuál es mi posición en la iglesia? Y cuando podamos entender eso, hermanos, seguro que nos va a ir mejor. Los problemas se van a reducir. A veces por el desconocimiento de estas cosas es que entramos en problemas, en dificultades en los matrimonios y problemas en la familia, hijos con padres, padres con hijos, por desconocimiento de la palabra de Dios. Recordemos que allá en Isaías el capítulo 5, el verso 13, dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y hoy se pierden hogares, se pierden matrimonios, se están perdiendo congregaciones por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y estas enseñanzas son para eso, hermanos, para que podamos limar asperezas, si hay que limar asperezas en el matrimonio, en el hogar, en la iglesia con los hermanos. Estas enseñanzas son correctivas. A ver, ¿qué estoy yo haciendo mal y qué Dios quiere que yo haga? Y en lugar de pensar, bueno, otra vez una pedrada o una indirecta. No, la palabra de Dios no son indirectas, son directas. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Otra indirecta, no. Dios no anda con indirectas. Él habla directo. ¿Sabe por qué? Porque le interesamos, hermano. Le interesamos al Señor. Dios no quiere que los matrimonios se estén perdiendo. Y hablando matrimonios cristianos, Dios no quiere que hogares se estén perdiendo. Que se levanten hijos rebeldes y a veces los papás ya no saben cómo controlar, qué hacer. Pero es que se ha sacado lo más importante, que es Dios y su palabra de los hogares. Volvamos otra vez, como leíamos la vez pasada, sobre la senda antigua. Preguntad cuál es el buen camino y andad por él. Amén. Así es que volvamos, hermanos, a esos principios bíblicos que nos van a ayudar en nuestro caminar. Dice el Salmo 96, tributad. Tributad significa manifestar admiración, respeto o afecto. Entonces dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Las enseñanzas son para eso, hermanos, para que mi matrimonio tribute a Dios, para que mi relación con mi esposa, esposo, esposa, padre o madre, hijos, todo podamos tributar al Señor, podamos admirarlo, respetarlo, mostrarle un afecto. Eso también, hermanos, se llama adoración. Usted sabía que yo adoro a Dios cuando yo llevo un matrimonio como Dios quiere que lo lleve. Cuando yo llevo una familia, un hogar como Dios quiere que lo lleve. También eso es glorificar, adorar a Dios. La adoración no es cantar solamente, no es tocar y cantar, no. La adoración es un estilo de vida al que hemos sido llamados nosotros como cristianos. Amén. Por lo tanto, la adoración también se demuestra en el trato que el esposo le da a la esposa.
la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres. Ahí se demuestra también la adoración a Dios. No se olvide, cuando usted vaya a hablarle, varón, de una manera de pronto áspera a la esposa, no se olvide, no, voy a adorar a Dios con el trato a mi esposa. Esposa, ¿cómo tratas a tu esposo? Voy a adorar a Dios con el trato a mi esposo. Padres, ¿cómo tratas a tus hijos? Voy a adorar a Dios con el trato a mis hijos. Amén. Y de esa manera, hermanos, vamos a tener el temor en nuestros corazones. Amén. Hablamos la vez pasada entonces de las autoridades en el hogar, o la autoridad, varón, cabeza de hogar. Después está la esposa y están después los hijos. Hablamos de unas características o responsabilidades de los varones. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:29, pero porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Entonces, hablamos también, hermanos, de que el padre o el varón es el que provee para los suyos, para su casa. Amén. Dice la palabra del Señor, hablándole al varón: ninguno aborreció jamás su propio cuerpo, su propia carne, antes la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia. Recordemos que el trato y el cuidado del esposo a la esposa es como Cristo trata, como Cristo ama a la iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos de proveer, la provisión es en todos los aspectos. Querido padre de familia, somos responsables de ser los proveedores. Gloria al Señor. Pero sabe que nuestra esposa y nuestros hijos no solo comen alimento físico, no solo tienen esa necesidad. Amén. Porque en esa parte somos responsables de proveer para los alimentos, para la renta, para los biles, los gastos. Pero ¿sabe qué, querido hermano? La esposa y los hijos también tienen necesidades espirituales. Y de esa también debemos de ser entonces proveedores para los nuestros. Entonces, cuando se habla de provisión por medio de su trabajo, Dios le dio al hombre la responsabilidad de llevar el sustento a su casa. Amén. Pero en esa misma responsabilidad, como padre, no debe de descuidar el tiempo con la esposa y con los hijos, que es otra área muy importante. Entonces analicemos, hermanos, qué tanto trabajamos y qué tanto tiempo estamos sacando para la esposa o para los hijos. Porque si no, va a haber un gran desbalance dentro del matrimonio. Hay de pronto esposas o hay hijos que casi no ven al papá durante la semana. Y cuando el papá está en la casa, pues no les presta atención, no los cuida, no trata de decir, a ver, vamos a sacar un tiempo para nosotros. Sino que está tan enfocado y metido en el trabajo que eso, con el paso del tiempo, quiera o no, destruye. Eso, hermanos, como un cáncer que va carcomiendo dentro. Y llega a un punto donde eso va creciendo y llega al punto donde explota. Por eso, en nuestra provisión también está el cuidado o cuidando el tiempo con la esposa y con los hijos. Es muy importante que como hombres de Dios, como varones y cabezas de hogar, le demos a la esposa lo necesario para que administre. Amén. Gloria al Señor. Para que la esposa administre los gastos de la casa. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esto es muy importante, hermanos, en nuestra provisión. También nosotros como esposos debemos de proteger a los nuestros. Amén. Debemos de usar palabras de respeto, palabras de amor dentro del hogar. No olvidemos que somos el ejemplo de aquellos que nos ven todos los días. Hermanos, qué bueno que hoy
no se diga, o que nuestros hijos digan, no, si supieran cómo es mi papá en la casa, si vieran cómo es mi mamá. No, ustedes lo ven ahí en el culto, cierran los ojos, alaban a Dios. Pero si ustedes vieran cómo son acá en la casa, ¿estamos, hermanos, glorificando a Dios o no lo estamos? ¿Por qué digo esto? Porque eso con el tiempo va a afectar a los hijos, hermano, porque los hijos van a repetir lo que aprendieron en la casa. Y si nosotros como padres les enseñamos un cristianismo mediocre, los hijos van a aprender un cristianismo mediocre, un cristianismo sin temor de Dios. Y van a decir, mi papá así era, yo creo que el cristianismo es así. Mi mamá así era, yo creo que el cristianismo se vive de esa forma. Y estamos dándole lugar al diablo y distorsionando, hermano, la familia, el hogar, el matrimonio que Dios quiere bendecir en los hogares. Si hiciéramos una encuesta en la congregación y le preguntáramos a nuestros hijos, ¿cómo es tu papá en la casa? ¿Cómo es tu mamá en la casa? ¿Cuál sería la respuesta? Seríamos como el profeta Daniel, que durante varios días buscaron encontrar una tacha en él y no la encontraron. Tremendo. Daniel, sin saberlo, estaban cuidando, viendo qué hacía, dónde iba, lo que hablaba, sus actitudes, y no le hallaron nada. ¿Cuántos días cree que se tardarían nuestros hijos en encontrar en nosotros algo? ¿Cree que días o horas o minutos? ¿Cuál sería la respuesta? Por eso es muy importante que nosotros le pidamos siempre la ayuda al Señor, hermanos, y podamos ser esos padres que levantemos el nombre del Señor en alto, porque detrás de nosotros viene otra generación que le va a servir o va a rechazar al Señor. Qué bueno que nosotros seamos esas personas que podamos influenciar en la vida de ellos. Amén. Algo también importante a tomar en cuenta son las críticas y los comentarios negativos de la familia. Recuérdese que como esposos somos protectores, papás, somos protectores de la esposa, de los hijos. Muchas veces familiares se ponen a criticar a la esposa. ¿Cuál es la reacción del esposo hacia esos familiares? Recuerde que nuestra responsabilidad es defenderlos, defender a nuestra esposa. Amén. A veces los familiares critican y dicen y esto, y el mismo esposo le echa más sal a la herida. ¿Verdad? A veces de pronto algún familiar dice, no, es que tu esposa esto, lo otro. Y el esposo, en lugar de decirle, detengas, es mi esposa, respétela, no, le echa más sal a la herida. Uy, no, y si les cuento lo que hace, no. Usted cree, mamá, lo que hace mi esposa, mire. Cuando nosotros somos los protectores, protege a los tuyos, querido hermano, tu esposa, tus hijos. Amén. Una cosa es proteger y otra cosa es sobreproteger. Amén. Claro que tampoco nosotros vamos a decir, no, mi esposa no es así, mis hijos, no, son casi angelitos, vuelan. No, también se equivocan. Pero qué bueno es que esté ahí alguien, hermanos, que puede proteger a los suyos. Entonces, miren, en un hogar, cuando los hijos le faltan al respeto a la esposa, papá, tú ponte enfrente, defiéndela. Debemos nosotros como padres enseñarle a nuestros hijos, respete a su mamá. ¿Me ayudan con un amén? Amén. ¿Por qué? Porque los hijos, hermanos, llegan a una edad, a la adolescencia, y comienzan a tratar de rebelarse. Y comienzan a atacar a la mamá. Y si yo como padre estoy escuchando y no hago nada, van, hermanos, a correr el riesgo de que esos hijos terminen hasta golpeando a la mamá. Entonces el que protege
debe de estar ahí. Hey, hijo, respete a su mamá. Es su mamá. Y además dígale, es mi esposa. Si te metes con ella, te metes conmigo. Amén. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Saulo perseguía a la iglesia? ¿Y qué dice la Biblia? Y yendo camino a Damasco, se encontró con el dueño de la iglesia. Y mire lo que el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a su cuerpo. ¿Y quién salió a defender, hermano, a su iglesia? La cabeza. Amén. Por eso nosotros somos llamados a ser protectores. Amén. Y no permitir, hermanos. Esto a veces se da, pienso yo, más en los varones hacia la mamá. Que aunque hay hijas también que le faltan al respeto a la mamá, le gritan y casi que la mandan y le hacen una cantidad de cosas. Y a veces los padres apoyan a los hijos. No. Nosotros somos protectores. Así es que protejamos, hermanos, de cualquier irrespeto a nuestros hijos. Promovamos siempre el perdón dentro del hogar. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Nunca lastimar física o verbalmente a la esposa. Bueno, eso ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Entonces, mire, cuando el esposo ha desempeñado bien su papel como cabeza de hogar, la mujer quedará libre de manchas y arrugas en su corazón. Amén. Y lucirá radiante y feliz. La esposa, entonces, recordemos, hermanos, que la esposa es la gloria del hombre. Cuando yo como esposo le digo a mi esposa, qué fea estás, yo me estoy diciendo feo. Aunque pues el hombre debe ser feo. Pero vea, la esposa es la gloria del hombre. Ay, hermanas, se estaban tardando. Amén. Entonces, hermanos, qué bueno uno sentirse bien. Esta es mi esposa, preciosa esposa que Dios me dio. Mire, hay esposos que hasta se avergüenzan de su esposa, que ni la sacan en público. Casi que la tienen. No, ay, quédate, que no te vean conmigo. Porque qué vergüenza. ¿Qué es eso, hermanos? Recuerde que ella es la gloria nuestra. Amén. Como está ella, así estamos nosotros. Si ha notado, hermanos, que los matrimonios con el paso de los años hasta parece que físicamente se parecen. Hay muchos matrimonios que ya tienen 40, 50 años y uno dice, parecen hermanos. Casi que físicamente se dan un parecido. Claro, hermano, todos esos años juntos. Amén. Esa es la idea. La idea es que no seamos unos desconocidos dentro de la casa. Pues es mi esposa, pero casi ni hablamos, no hay comunicación, no, hermanos. Volvamos otra vez a esos principios bíblicos que van a sostener un matrimonio y van a sostener un hogar dentro de la iglesia. Amén. Porque así como somos allá en el hogar, pues todo eso lo vamos a traer aquí al templo cuando nos reunimos. Amén. Todo ese, si usted maltrata a la esposa, maltrata a los hijos, o la esposa maltrata al esposo, todo eso lo va a traer acá. Pero en cambio, si usted promueve el amor, el respeto, el perdón, el buen trato, también todo eso del hogar lo voy a traer al templo, a la iglesia, a las reuniones. Amén. Recuerden que nosotros tenemos principios bíblicos. El mundo se rige por otras cosas, pero la iglesia se rige por la palabra preciosa del Señor. Amén. Así es que Dios nos ayude, hermanos, como varones, como cabezas del hogar. Aleluya. Ahora entonces miremos el otro lado de la moneda. Ahora vamos a mirar la responsabilidad de la esposa.
Amén. Amén, hermanas. Amén. Ya no. Se oyó igual. Amén. Entonces, miren, hermanos, para ejercer entonces nuestra responsabilidad como esposo, como esposa, padre o madre, primero debemos saber quiénes somos. Antes de hacer, hay que ser. ¿Sí me entiende? Primero necesito saber quién soy yo para después ejercer lo que Dios me ha mandado a hacer. Entonces es muy importante que cuando yo pueda desempeñar mi papel como padre o esposo, madre o esposa, debo de saber primero quién soy yo. Si soy cristiano, hermanos, yo soy un hijo de Dios y tengo la palabra de Dios como principio que rige, que guía mi vida, que va a guiar mi vida, mi matrimonio, mi hogar. Amén. Por eso yo necesito saber quién soy. Y en Cristo, hermanos, pues tenemos el perdón de nuestros pecados, la salvación, y Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Estamos en el proceso del cambio. Poco a poco Dios transformará nuestras vidas. Todavía hay creyentes que arrastran, hermanos, todavía su cultura, todavía la enseñanza no bíblica de los hogares. Y todavía venimos a ser practicantes de cosas que aprendimos, pero que no son agradables a Dios. Entonces el proceso está en yo permitirle al Señor que transforme, que cambie mi vida. Gloria al Señor, para poder ser mejor. Primera de Pedro, el capítulo 3 y verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la palabra de ellas o la conversación de ellas. Amén. Entonces vamos a mirar primero el comportamiento de la mujer cristiana. Amén. Note que aquí el consejo que Pedro da es para aquella mujer que quiere ganarse a su esposo inconverso. Ahora, hay otro tipo de esposo. Hay esposos, hermano, que se portan como inconversos, pero no son. Entonces el consejo es que para ganarlo, dice que sin palabras, sino con el testimonio o el comportamiento. Amén. Este mensaje, como les había dicho en otra ocasión, sirve para los jóvenes. Un día se van a casar, jóvenes. ¿Sí es su esperanza? Amén. En las bodas del Cordero. Seguro se casan, de seguro sí. Amén. Pero esto sirve. Estas, recuerden, son bases, son fundamentos. Por eso toda relación debe de empezar con un buen fundamento. Recuerden que nosotros no seguimos las costumbres del mundo. Miren que si ustedes nos preguntan cómo conocimos a nuestra esposa, en muchos casos fue casi que de buenas a primeras, que según amor a primera vista. Y que me gustó y me la robé. ¿Dónde está el fundamento? Fíjense cómo uno ya empezó mal. Bendito el Señor que ha venido arreglando nuestras vidas. Empezamos mal. Amén. Pero joven, si tú empiezas bien, con un buen fundamento, seguro que tu matrimonio será exitoso en Dios. Aleluya. Porque imagínense a nosotros cuando Dios nos encontró, algunos de nosotros ya teníamos años a lo mejor casados. Y para que el Señor vaya moldeando todas esas malas costumbres, se va a llevar su buen tiempo. El Señor
Y a veces que nosotros no le damos oportunidad. Pero a un niño, hermano, que nace en la iglesia, va aprendiendo los principios. Y claro que se mantiene en la iglesia. Un joven que está en la iglesia está recibiendo esos buenos principios, esos buenos fundamentos para el día de mañana que se case y el día de mañana que tenga sus hijos. Entonces va a tener un buen fundamento. ¿Sabes por qué? Porque van a venir vientos, van a venir pruebas, y si tu matrimonio está bien fundamentado, va a permanecer firme. Pero si no está bien fundamentado, corres el riesgo de que se venga abajo. Entonces, el comportamiento de la mujer para ganarse al marido, o en términos generales, la mujer debe de ser discreta. Es importante que la esposa guarde en su corazón lo que el marido le confía. A veces el esposo le confía algo a la esposa. Guárdate esa confianza de tu esposo. No lo estés divulgando. Amén. Es muy importante el comportamiento discreto. No debes de ser pendenciera. Amén. ¿Qué es ser pendenciera? Es la tendencia a discutir por todo. No hay aquí nadie así, gloria a Dios. Esposas que discuten por todo con el esposo. Dice Pedro, calladita te ves más bonita. Pero hay mujeres que son así, que discuten por todo. Y eso forma también, hermano, crea problemas dentro de el matrimonio. Amén. La mujer no debe de ser celosa. Amén. Estamos hablando de un comportamiento santo, hermanos. Los celos carcomen, destruyen. Amén. Fíjese que la palabra del Señor dice que Cantares 8:6, que los celos son tan duros como el sepulcro. Sepulcro, hermanos, es muerte, y muerte es separación. Los celos pueden llevar a la destrucción de los matrimonios, a la pérdida de los matrimonios. Es muy difícil vivir con celos, hermanos. Santiago por allá nos lo explica también. Esa es la sabiduría del mundo. Los celos son terrenales, animales y diabólicos. Es muy difícil vivir con celos. Imagínese la esposa que a todo momento está desconfiando del esposo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Hermana, su esposo tiene que salir a trabajar. Se relaciona con otras personas. Y si usted está ahí con sus celos, se está autodestruyendo, está destruyendo el matrimonio, y los hijos están viendo. Y los hijos están aprendiendo. Tengamos, hermano, cuando la Biblia usa esos términos, son términos peligrosos, muy peligrosos. Imagínense, celos vienen del mismo infierno. Entonces, busquemos en Dios, que Dios da paz, abundante paz. Que Dios le ayude a uno. Hermanos, hermanas, si usted batalla con eso, busque en Dios la solución. Es Dios el que le da a uno paz, confianza. Es muy duro estar uno. Yo recuerdo hace muchos años, un familiar mío tenía ese problema. Y trabajaba el esposo en la noche. Y estando en casa ella estaba desesperada, ansiosa. ¿Qué estará haciendo? Yo llegué a ser testigo de cómo iba a espiarlo.
al lugar del trabajo, sin que el esposo supiera. Llegó a ir y ¿con quién está hablando? ¿Y quién es ese? La compañera era una mujer, una trabajadora, y estaba molesta. ¿Quién es esa mujer? Y estaba autodestruyéndose. Eso lo llevó a que se enfermara después físicamente. Y cuando volvía, lo acababa de ver, todo estaba bien, regresaba y en la casa estaba, no, ¿qué estar haciendo? Hermano, eso es muy terrible. No le demos lugar al diablo. Reprendámoslo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque eso, hermanos, puede ir carcomiendo la relación si no tenemos cuidado. Y puede llegar, hermanos, a la destrucción. Dios guarde los matrimonios de la iglesia. Ahora los celos también puede ser del esposo a la esposa. Se puede dar también. Por eso es muy importante conocer todo esto, hermanos. Joven, en las relaciones, ten en cuenta esto. Porque apenas empiezan una relación de noviazgo y ya empieza el hombre con sus celos o la mujer con... Si así es el hombre o así es la mujer, cuidado. Es muy riesgoso ese matrimonio. Porque va a suceder. Si lo hacen ahora que son novios, lo van a volver a repetir en el matrimonio. Y usted no sabe, hermano, la cantidad de matrimonios cristianos que se han separado por causa de los celos. No te olvides que los celos son más duros que el sepulcro. Sepulcro es igual que muerte y muerte es igual que separación. Dios proteja y guarde a los matrimonios de la iglesia. Amén. La conducta de la mujer debe de ser una conducta casta. Amén. Su arreglo personal es muy importante. Recuerde, hermana, que usted se arregla para hacerle atractiva a su esposo. Amén. Gloria al Señor. No se arregle para nadie más. Arréglese para su galán. Amén. Tenga cuidado en el trato con los demás. Dese a respetar con los hombres. Amén. Dese a respetar en las conversaciones. Es muy importante que la conversación sea sana. Amén. Gloria al Señor. Sea sumisa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5:22. No olvide, hermana, que está bajo la dirección o el liderazgo de su esposo. Amén. Gloria al Señor. La sumisión entonces significa que ella está reconociendo que su marido es cabeza del hogar. Amén. Así es que no olvidemos esa parte. No significa entonces que la mujer viene a ser la sirvienta del esposo. Amén. Ni tampoco que es inferior. Recordemos que en Cristo, hermanos, no hay varón ni hembra en cuanto a la salvación, pero en cuanto al liderazgo, Dios ha colocado al hombre. Amén. Como cabeza de hogar. Las opiniones son muy importantes dentro de un matrimonio. Amén. Es muy importante que se tomen en cuenta las opiniones de la esposa o del esposo y que se tomen también, hermanos, en un punto en la vida vendrán las opiniones de los hijos. También van a venir a ser de importancia dentro del hogar. Cuando los niños son pequeños, uno a veces les dice, cállese, usted no sabe, está opinando y ni sabe. Puede ser que de pronto no sabe en la edad temprana, pero ya van creciendo, adolescentes, jóvenes, y quieren opinar respecto a una decisión familiar. Cállese, usted no sabe. No, sí, ya, ahora sí sabe.
hay que tomar en cuenta las opiniones. Amén. Nunca tome, hermanos, se me fue la palabra, decisiones. Nunca tome decisiones sin consultar. Primero consulte a Dios, la base principal, pero hable con el esposo, con la esposa, también con los niños, sobre todo cuando los niños ya son de una edad ya de adolescentes hacia arriba, ya ellos entienden. Amén. Esto no es de que de buenas a primeras, pues decidí que esto y vámonos. No, hay que tomar en cuenta, hermanos, a la familia. Amén. Cuando la esposa entonces se somete al esposo, gana la autoridad sobre sus hijos. Note, el orden, hombre cabeza de hogar, la mujer se somete al cabeza de hogar, los hijos van a ver esa sumisión, esa obediencia, y por lo tanto la mamá se va a ganar autoridad sobre los hijos. Si usted, miren hermanas, si usted le falta el respeto a su esposo delante de sus hijos, va a perder mucha credibilidad delante de ellos. Amén. Por eso, cuando hay discusiones en pareja, no discutan delante de los hijos, hermanos. Amén. No discutamos delante de los hijos, porque eso les perjudica. Ahora, hay parejas que dicen, no, yo discuto en mi cuarto, pero si está gritando, pues los hijos están oyendo en el otro cuarto. Por eso las discusiones, hermano, hay que tener mucho cuidado. Hay que usar de sabiduría y temor de parte del Señor. Entonces, cuando la esposa se somete a la autoridad que es su esposo, los hijos ven eso y se gana la autoridad. Amén. La sumisión de los hijos. Hay hijos que le dicen a la mamá, ¿cómo quieres que yo te obedezca a ti si tú no le haces caso a mi papá? Ojalá y nadie haya dicho eso. Imagínense, no, pues obedézcame, pero a veces los papás le dicen a los hijos, haga esto. Y a veces los hijos, sí, a veces imprudentemente, pero es realidad. Pero papá, tú ni obedeces a Dios y me estás mandando a mí. ¿Usted qué cree? ¿Eso está bien o está mal? Bueno, ahí se lo dejo de tarea. Y a veces a uno le descubren el alma, ¿verdad? Y cállese muchacho y me falta el respeto. Pero ya uno cuando se queda quieto uno dice, me dijo la verdad. Y qué bueno que en ese momento diga, ¿qué me está pasando? Necesito reaccionar, necesito cambiar. Porque mis hijos están viendo mi comportamiento. Entonces es muy importante que sigamos ese orden, hermanos, de autoridad dentro del hogar. La mujer entonces es llamada a ser respetuosa también. Primera de Pedro 3:6 compara a Sara con el trato que le daba a Abraham. Le llamaba Señor. Amén. Es decir, le daba un trato respetuoso. Amén. Por eso el trato, hermanos, entre los matrimonios debe de ser de esa manera, un trato respetuoso. Amén. No le ponga apodos a su esposa, hermano. Hermana, no le ponga apodos a su esposo. Claro, hay apodos tiernos, ¿verdad? Mi gordito, mi flaquito, mi chaparrito, mi chaparro. Pero no le ponga así algo claro, algo que ofenda. Mire que en la Biblia, hermanos, hay una historia del profeta Eliseo. La Biblia dice que Eliseo era calvo y por allá se encontraba varios jóvenes, lo encontraron y lo vieron y a la distancia le gritaron, sube calvo, sube, sube calvo, sube. Es decir,
El profeta era calvo, pero ellos estaban usando el término despectivamente en forma de burla. Una cosa es que usted le diga, mi gordito, mi pachoncito, y otra que barrigón, y que hasta lo ofende. Entonces miren, aquellos, sube calvo, sube. ¿Saben qué le pasó a esos muchachos? Se los comieron. Que eran osos o leones, ya no me acuerdo. Pero miren, hermanos, o sea, lo que nos enseña esa historia es la importancia que Dios le da a eso. Y yo sé que nosotros, nuestra cultura, somos muy dados a eso, ¿verdad? Hay quienes son buenos para ponerle apodos a todos, para imitarlos. Y, cuando vivíamos en Puebla, allá había un muchacho que le gustaba imitar a todos, pastor incluido también. Y lo imitaba, pero entonces una cosa es hacerlo en forma despectiva. Amén. Y luego lo hace a veces en frente de otras personas y termina avergonzando a su amado, a su amada, a su hijo. Y eso, quiera o no, la persona va guardando resentimiento, que va a ir creciendo y después termina siendo destructor. Entonces, guardémonos de eso y hablémonos con respeto. Amén. Recuerden, hermanos, que somos un matrimonio en Cristo. Amén. Génesis 2:18 nos dice que la esposa es la ayuda adecuada o la ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. Le haré una ayuda idónea, adecuada. Por eso el hombre y la mujer venimos a ser el complemento. El hombre y la mujer somos distintos por diseño. Dios nos creó de esa manera. Amén. Note que el hombre es como muy tosco, porque viene de la tierra y la tierra es un material tosco. Pero la mujer es tierna y delicada, porque viene ¿de dónde? De la costilla, de un material, hermano, delicado. Por eso a veces el hombre es muy tosco y pensando que la mujer aguanta igual que el hombre. No, somos distintos por diseño de Dios. Entonces, la mujer, Dios la colocó como una ayuda adecuada. Amén. Una ayuda idónea. La mujer entonces administra el hogar. La mujer, su responsabilidad, mantenga su casa limpia, que haya alimento, que la ropa y las cosas en el hogar estén en orden, que se encargue de distribuir correctamente los ingresos. Amén. Tenga en cuenta, hermanos, viviendo en la época, en el siglo XXI, donde hay esposas que trabajan, ahí es bueno compartirse las responsabilidades. Pero cuando es solo el varón quien trabaja y la mujer queda en casa, usted, hermana, es responsable de todo esto. Claro, habrá algunas situaciones, emergencias aisladas, donde de pronto ella no alcanzó a tener aseada la casa, no alcanzó a hacerle la comida. Es entendible y con comunicación se arreglan esos pequeños problemas. Y también, hermano, si un día la esposa, usted llegó del trabajo y hambriento y cansado, y la esposa por alguna razón no le tiene la comida en el momento, no llegue a... Entienda, diga, ok, entiendo, explíquele, no, mira, es que pasó esto y esto otro y no alcancé. Pero hay gente, ¿verdad?, que se transforma cuando tiene hambre. Por eso dele un sneaker, porque sneaker satisface. Pero sí, mira, hay gente que cuando tiene hambre, que dice uno,
Oh my God, ya iba a decir, ay Señor. Entonces, pero la responsabilidad entonces de ella es tener el orden ahí en casa. Amén. La esposa entonces como responsable del hogar cuida a los hijos. Amén. Muy importante enseñarle a los hijos el temor al Señor. Amén. Así es que es muy importante tener a los hijos al cuidado de la mamá. A veces la esposa es dada a llevarle a los hijos cuando son pequeños a la abuela. Y a veces los abuelos son los que terminan criando a los hijos. No es responsabilidad de los abuelos, es responsabilidad de los padres. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Amén. Entonces, vuelvo y digo, este consejo les va a ayudar también a los jóvenes. Ya que diga, le voy a llevar a mi mamá mis hijos. ¿Y por qué? Es que ya me cansaron y quiero descansar. Recuerde que es responsabilidad de la madre cuidar a sus hijos, colaborar en la preparación espiritual de ellos. Amén. Recuerde que la instrucción del papá debe de ser oída por los hijos y la dirección es la mamá la que la entrega. ¿Me explico? Entonces el papá dice, amarás al Señor tu Dios, como dice el Deuteronomio 6:4. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué hace la mamá? Les dirige. ¿Cómo puedo amar al Señor? La mamá ya les explica, pórtese bien, hijo mío, no diga malas palabras, sea agradecido, le va dando dirección. Amén. A la instrucción que el papá dio. Entonces, ambos nos apoyamos como matrimonio y ambos vamos guiando a nuestros hijos. Amén. Gloria al Señor. Por supuesto está el amor involucrado, el buen trato con los hijos. Todo esto ayudará, hermanos, a tener un matrimonio y un hogar sano. Cuando se dan estas enseñanzas, hermanos, y por alguna razón uno a veces dice, yo no hice eso y me siento mal por esto y por lo otro, en Dios siempre hay nuevas oportunidades de enmendar el mal camino, la mala enseñanza, a la mejor que en otro tiempo le dimos a los hijos, ¿verdad? Fuera de Cristo, pues nosotros enseñamos a los hijos como el mundo nos había enseñado. Pero ya en Cristo Dios nos da la oportunidad de ir enmendando, arreglando todo lo malo que de pronto lo malo que hicimos, Dios nos da esa hermosa oportunidad. Démosle la oportunidad a Dios, hermano, para que Dios pueda enmendar las relaciones. Podemos estar pensando, ¿no? La esposa puede estar pensando, mi esposo me ha herido muchas veces. Estoy herida. A lo mejor usted se puede ver bien por fuera, pero por dentro se siente herida. En el Señor encontramos el perdón, la restauración, la renovación, porque también podemos renovar los votos. Amén. Con la pareja. No necesita una ceremonia en la iglesia. Podemos renovar nuestros votos matrimoniales. Amén. Perdóname. No me porté bien en otro tiempo, pero hoy dame la oportunidad. Y seguro, hermanos, que Dios da la oportunidad de que podamos arreglar todas esas cosas y que nuestras almas, nuestros corazones sean sanados en el nombre del Señor. Amén. Y todo esto incluye, hermanos, todo el hogar. De los padres a los hijos a los padres, hijos resentidos con sus padres, padres resentidos con sus hijos. En Cristo hay sanidad,
restauración, renovación de las relaciones. Así es que pidámosle al Señor que sea el Señor ayudándonos en todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a pedirle al Señor que sea Dios ayudándonos dentro de nuestros hogares, que como matrimonio podamos ser ejemplo a nuestros hijos, porque los hijos ven muchas cosas en sus escuelas, muchas enseñanzas erróneas, la televisión, el internet, por todos lados nos bombardean, pero nosotros somos llamados a hacer la diferencia. Amén. A ser distintos, hermanos, en medio de un mundo malo. Podamos ser la diferencia. Sí, pueden decir, no, pues los demás hacen, sí, los demás. Yo no. Yo sí me esfuerzo por guardarme para el Señor. Y sabe que, hermanos, para que el testimonio pueda ser visible en otras personas, se necesita tiempo. Amén. A veces en poco tiempo, a veces la persona no alcanza a distinguir ese buen testimonio que queremos dar, ese buen comportamiento, pero con el tiempo las personas se darán cuenta de ello. Amén. Por lo tanto, guardemos y cuidemos, hermano, nuestros matrimonios y nuestros hogares saludables en Jesucristo. Y que sea Dios obrando y ayudando, restaurando, sanando todas las cosas. Y que sea el Señor, hermanos, glorificándose en todo. Amén. Vamos a orar, vamos a colocarnos en pie y pedirle al Señor por cada matrimonio, por cada hogar, que con una sincera oración podamos decir: